Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo hoy y una vez más nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión también, que somos solo un estudio bíblico, informal, y hemos recibido comentarios de personas de todo el país. ¿Cómo pueden saber que cada uno de ustedes tiene su propia Biblia? Y, por supuesto, eso es lo que se necesita si vas a estar en un estudio bíblico. Tienes que tener el libro de texto frente a ti. Y así, para aquellos de ustedes en la televisión, confiamos en que estén haciendo lo mismo, que tomarás tu Biblia y buscarás estas cosas y me compararás con las Escrituras, así como a todos los demás. Cada vez que sientas que no me alineo con las Escrituras, entonces tienes una razón para cuestionarme, porque después de todo aquí es donde tenemos que marcar la línea que, dice el libro, no importa lo que diga Les Feldick, no importa lo que diga nadie más. ¿Qué dice el libro? Que creemos que es la palabra inspirada de Dios. Ahora, nuevamente, para aquellos de ustedes que preguntan tan a menudo, todos nuestros programas pasados están disponibles en video y en cintas de audio, así como en los libritos, y no hemos estado enviándolos. Oh, Dios mío, ni siquiera me atrevería a saber, pero si estás interesado en alguno de este material para un estudio bíblico en casa, o para tu propio uso personal, o para escuelas dominicales, lo que sea, solo llámanos o escríbenos y te daremos la información que necesitas. Está bien, creo que esos son todos los anuncios. Queremos volver directamente a donde nos quedamos en nuestro último programa, y eso fue en Colosenses capítulo 1. Y en realidad llegamos hasta el versículo 16, pero voy a volver al versículo 15 para hacer algunos comentarios más, porque la repetición es la madre del aprendizaje y he recibido comentario tras comentario, sigue repitiendo y lo hace. Toma mucho tiempo para que algunos de estos conceptos se asienten, especialmente para las personas que nunca han escuchado esto antes. Y tengo personas sentadas aquí en esta sala que saben de qué estoy hablando, que cuando llego al versículo 15 y 16 y muestro que Jesucristo, Él que fue a esa cruz romana, era el creador de todo. Y eso simplemente deja a la gente asombrada. Nunca olvidaré la primera vez que lo enseñé hace mucho tiempo, a principios de los 70, y ese estudio bíblico en casa, y casi la última persona, estaban tan sorprendidos cuando enseñé que Jesucristo era el creador de Génesis 1:1, que casi me llevaron a la esquina. Bueno, ¿estás seguro? ¿Dónde lo obtienes? ¿Entiendes esto? Bueno, te lo he mostrado. Y aquí hay solo uno de varios versículos del Nuevo Testamento que muestran tan claramente que el Dios de Génesis 1:1, que creó todo, estaba en la persona de Jesucristo, el Hijo. Y por eso voy a repetir estos versículos nuevamente por un momento. Colosenses 1, versículo 15, quien, hablando del Hijo, en el versículo 13, en quien tenemos redención a través de su sangre. Así que, ya sabes, eso tiene que ser Dios, el Hijo. Y luego el versículo 15, que lo modifica, es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesucristo fue la manifestación visible y física de ese Dios invisible que vamos a estar mirando con bastante frecuencia en el libro de Colosenses. Está bien. Y luego el versículo 16, y de nuevo, me gusta que estos chicos mantengan eso en la pantalla tanto como sea posible. Versículo 16, porque por Él, por Dios, el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra visibles, invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o poderes. Todas las cosas, o hoy diríamos todo, fue creado por Él y para Él. Ahora, antes de que pasemos al siguiente versículo, que muestra cómo Él también es el pegamento que mantiene unido todo el universo, siempre me gusta mostrar todos los versículos que se refieren a su creación, y por supuesto te voy a llevar de vuelta al Evangelio de Juan por un momento.
El Evangelio de Juan capítulo 1, versículos que creo que todos conocen y sin embargo por alguna razón se les escapan, que esta es la persona de la deidad que llamó a todo a la existencia y lo hizo con una palabra hablada. Y eso también nos ilumina cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, que será por la palabra hablada que Él destruirá a las naciones en la batalla de Armagedón. Es por su palabra hablada que Él logra su poder. Está bien el Evangelio de Juan capítulo 1 y solo leeremos el versículo 1. Al principio ve las mismas tres palabras con las que comienza Génesis 1:1. En el principio era la palabra con mayúscula. Y siempre enfatizo, ¿para qué se usan las palabras? Para comunicar. Así que llegué al lugar donde llamo a Cristo el comunicador, porque Él es quien habla la palabra, ¿ves? Y así, independientemente de si está comunicándose con las cosas invisibles que se volverán visibles, o si se está comunicando con la raza humana, hoy, siempre, Dios el Hijo, que es el comunicador. Así que en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo mismo estaba en el principio. Y ahora el versículo 3 lo deja tan claro. Todas las cosas, todo, fue hecho por Él. Y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Y luego, para confirmar que estamos hablando de Dios, el Hijo o Jesús de Nazaret, como lo conocemos en su ministerio terrenal, el versículo 14 le da el toque final al pastel. La palabra fue hecha, que carne, ¿ves qué claro es eso? La palabra, el comunicador, esa persona de la Trinidad que creó todo, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria y la gloria del unigénito del Padre. Está bien, entonces voy a llevarte a otro. Creo que cubrimos estos en el último programa, pero los vamos a repetir. Ahora ven a Efesios capítulo 3. Y hago esto para que todos ustedes que están en la televisión, si estás enseñando lo que sea, uno a uno, o si estás enseñando una clase de escuela dominical, o un grupo de hombres, o lo que sea, poder mostrarles estos versículos, que esto es lo que dice la palabra de Dios. Está bien, Efesios 3, bajando al versículo 9. Efesios 3, versículo 9. Y para hacer que todos los hombres vean ¿cuál es la comunión del misterio o el secreto que fue desde el principio del mundo o desde el principio del mundo ha estado escondido en Dios? El Dios de Génesis 1:1. Ahora, el Dios que creó todas las cosas como por Jesucristo. En otras palabras, sí, el Dios Trino estuvo involucrado en la creación. El Dios Trino se reunió antes de que se creara cualquier cosa y delegó el trabajo de la creación a la segunda persona de la Trinidad, como muchas veces nos referimos a Él, a Dios, el Hijo. Y así toda la Trinidad, por supuesto, está involucrada en la creación naturalmente, pero fue Dios, el Hijo, fue Jesús, el Cristo, quien pronunció la palabra de la creación en todo. Lo que sea, hizo su aparición. Está bien, eso es suficiente para la revisión por ahora. Si regresan a Colosenses capítulo 1, y ahora pasaremos al siguiente versículo, el versículo 17. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes se ha preguntado como yo lo he hecho. Estás afuera en una hermosa noche estrellada y tal vez acabas de leer algo en National Geographic o en alguna otra revista sobre la maravilla del universo y cómo todavía se está expandiendo. Todavía hay explosiones ocurriendo, evidentemente, y se están formando nuevas estrellas y todo eso. Y me quedo ahí y miro hacia arriba. Y tengo que preguntarme, ¿por qué algún diario científico nunca ha registrado que han visto evidencia de estrellas chocando entre sí? ¿Alguna vez has leído algo así? No, nunca lo he hecho. Nada choca entre sí allá afuera. Todo funciona como un reloj y todos están en su lugar particular. Y si la gente simplemente se detuviera a pensar accidentalmente,
bueno, entonces estarían chocando entre sí, ¿no? Pero todo está en un orden tan perfecto y con un tiempo tan perfecto. Nada de eso está explotando fuera de orden. ¿Y quién está a cargo de todo eso? La misma persona de la Trinidad, Jesús, el Cristo, Dios, el Hijo. Verso 17, ahora y Él, ya que es el Creador, estaba antes cualquier cosa, y por Él, en otras palabras, por la palabra de su poder, todo. ¿Y cuál es la palabra? Consistir, pero la mejor palabra para consistir es mantenerse unido. Todo está mantenido unido por su poder. Y si alguna vez Él renunciara a ese poder, sí, tendrías mundos y el universo en colisión, pero no lo hace porque Él tiene el control total. Ahora, ciertamente no pretendo ser un científico, y sé que la ciencia ha avanzado mucho. Cincinnati estaba en química 101 y física 101, y sé que han aprendido mucho más sobre el átomo de lo que incluso mis profesores entendían. Pero leí un artículo no hace mucho tiempo que decía que no han avanzado tanto, excepto cuando estaba allí, solo pensaban que había dos partículas en el núcleo del átomo, y esas eran el neutrón y el protón. Ahora, por supuesto, también encontraron muchas otras partículas pequeñas en el núcleo, pero el consenso sigue siendo el mismo. ¿Por qué estas partículas no se rompen del núcleo y crean fisión? Bueno, hay algo que ni siquiera creo que los científicos de hoy puedan explicar, y mi viejo profesor de química simplemente lo llamaba pegamento nuclear. ¿Pegamento nuclear? Bueno, eso se quedó grabado en un viejo estudiante de primer año, ya sabes, nunca lo he olvidado. Y sé que tengo científicos escuchando, y si pueden corregirme si estoy muy equivocado, estoy listo para que me lo digan. Pero algo todavía está manteniendo unida toda la estructura atómica del universo, y realmente no tienen la respuesta, pero yo sí. Yo sí, la respuesta es el poder de Jesucristo, y Él es el que por quien todo las cosas consisten o están unidas. Muy bien, ahora hemos establecido eso. Él es el creador, Él es el sustentador del universo. Pero para ti y para mí como creyentes, Él es incluso algo más grande que eso. Él es la cabeza del cuerpo, lo que Pablo llama la iglesia. Ahora siempre estoy enfatizando eso, nadie más que Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. No encontrarás ese término en ninguna otra parte de las Escrituras, solo en las cartas de Pablo. Y así está aislado de manera única de todo el resto de la relación de Dios con el pueblo del Antiguo Testamento y de lo que aún está por venir después de que nos hayamos ido. Y eso es que el cuerpo de Cristo es tan único en que estamos unidos a nuestra cabeza que está en el cielo, así como nuestro cuerpo físico está unido a la cabeza aquí. ¿Y sabes cuánto tiempo duraríamos sin la cabeza? Bueno, es de la misma manera con el cuerpo de Cristo. Simplemente no podría funcionar sin la cabeza. Y así, esta es una de las doctrinas básicas del apóstol Pablo, que cada creyente se convierte entonces en un miembro del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y de la cabeza entonces todo fluye para mantener el cuerpo funcionando. Y ves, por eso el cuerpo de Cristo no es solo otra organización. No solo elaboras una constitución y un montón de estatutos y dices, bueno, voy a establecer un cuerpo de Cristo. Ahora, puedes establecer una iglesia como una organización, pero no puedes establecer el cuerpo de Cristo porque es algo impulsado espiritualmente y tiene su sustento, tiene todo lo que lo convierte en un organismo vivo, conectado a la cabeza que está en el cielo. Y esto es lo que lo hace tan singularmente diferente, que todo lo que concierne a nuestra vida espiritual es por virtud de la cabeza de Cristo, que está en el cielo. Ahora también he hecho la afirmación a lo largo de los años, y hasta ahora nadie ha hecho un gran alboroto al respecto. Y digo que Cristo en la enseñanza de Pablo nunca es llamado rey. Él no es el rey de la iglesia. Ahora, un día será Rey de reyes y Señor de señores,
pero no es el rey del cuerpo. Y siempre estoy haciendo la definición. Como tal, si él fuera el rey, entonces no podría tener esa función entre la cabeza y un miembro del cuerpo, porque entonces estaría bajo su reinado. Sería un súbdito. ¿Ves? Yo, qué diferencia. Pero mira, como miembros del cuerpo de Cristo, no somos súbditos de alguna autoridad superior, somos parte de ello. ¿Ves la diferencia? Somos parte de esa cabeza que está en el cielo. Y eso es lo que nos hace totalmente diferentes de cualquier cosa que incluso Israel haya esperado en el pasado o pueda esperar en el futuro. Sí, están buscando al rey. Estaban buscando al rey. Él vino y lo rechazaron. Pero todavía están buscando al rey que viene. Sabes, más de una vez puse la pequeña analogía en el programa y digo esto con un tono irónico, porque sé de dónde vienen nuestros amigos judíos. Todavía no pueden reconocer que Jesús de Nazaret fue el Mesías prometido. Solo dicen, sí, Él viene, pero no ha estado aquí antes. Y me gustaría usar la pequeña anécdota, o como quieras llamarlo, de este clérigo cristiano que estaba discutiendo con este rabino en cuanto a si había estado aquí antes, y el rabino dijo, no, nunca ha estado aquí antes, pero viene. Y siguieron discutiendo. Así que finalmente el rabino llegó a una buena conclusión. Él dice, ¿sabes qué? Esperemos a que llegue. Y luego le preguntaremos, ¿has estado aquí antes? Mira, esa es la buena perspectiva de la mentalidad judía. Pero están buscando su reinado. Con razón, él va a ser el rey. Pero para nosotros, como el cuerpo de Cristo, no. Él no es un rey. Él es la cabeza del cuerpo, ¿ves? Y eso nos hace, como dice Romanos capítulo 8, no nos molestaremos en buscarlo, pero Romanos 8 lo deja tan claro que, por lo tanto, somos coherederos con Cristo, ¿ves? Coherederos con Cristo. Lo que es suyo es nuestro, bueno, naturalmente, porque estamos conectados, ¿ves? ¿Estamos juntos? Está bien. Ahora, continuando con el versículo 18. Así que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Ahora, ahí de nuevo supongo que podría seguir el resto de la media hora, pero no lo voy a hacer. Lo he puesto en el programa tan a menudo. ¿Cuál es la palabra griega que siempre se traduce como iglesia? Iglesia. Iglesia. Y estaba leyendo de nuevo anoche en un pequeño Nuevo Testamento de tipo griego. Y cada vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento siempre es eclesia en griego. Y la palabra eclesia significaba una asamblea convocada, separada de la masa, ¿ves? Entonces siempre tenemos que determinar con qué asamblea convocada estamos tratando. No estamos tratando con esa misma asamblea convocada que hizo de la nación de Israel en el desierto una iglesia según el capítulo 7 de los Hechos. No lo somos. No creo que sea parte de esa asamblea convocada en el día de Pentecostés. Ahora, cada vez que alguien no está de acuerdo conmigo en eso, digo, está bien. Eso no va a determinar tu destino eterno. Ahora, cuando se trata de eso, sí, entonces tengo que ponerme a la defensiva y digo, ahora espera un momento, porque el destino eterno está en juego. Pero algunas de estas otras cosas puedo convivir con personas que no están de acuerdo, y esa es una de ellas. Si quieren pensar que la iglesia, que es el cuerpo, está en el capítulo 2 de los Hechos y pueden encontrarla allí, bueno, así sea. No puedo encontrarlo porque simplemente no puedo encontrar ningún lenguaje de iglesia en el capítulo 2 de los Hechos. Pero bueno, eso no es tan importante. Pero esa palabra eclesia se traduce simplemente como iglesia en el capítulo 2 de los Hechos, mientras que yo siento que debería traducirse como asamblea, porque lo era. Era un grupo separado de judíos del cuerpo principal de Israel, y eran una eclesia, eran una asamblea convocada, pero nunca se les llama el cuerpo de Cristo. Pablo reserva eso para sus conversos. Y creo que las escrituras son claras al respecto. Así que aquí hay otro ejemplo donde la asamblea de la que Pablo está hablando es aquella a la que se refiere como el cuerpo de Cristo. Está bien, continuando con el versículo 18. Así que no solo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sino que también es una referencia a su
eternidad a su papel como creador. Él es el principio, Él viene de la eternidad pasada, Él es el primogénito de entre los muertos. Ahora, aquí es donde siempre tengo que calificar. Sostengo que la resurrección nunca ocurrió hasta que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, había personas que fueron levantadas de entre los muertos en el Antiguo Testamento, pero no fueron resucitadas. Simplemente fueron devueltos a la vida y luego murieron de nuevo. Lázaro, el mismo Señor, lo llamó fuera de la tumba, pero eso no fue resurrección. Lázaro murió más tarde. Así que por eso las Escrituras enfatizan que nadie había sido resucitado de entre los muertos hasta Jesucristo. Él es el primero en haber sido resucitado. Nunca más volverá a morir. ¿Ves? Está bien, ahora aquí el versículo lo deja tan claro que Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Y por eso he enseñado desde hace tiempo, creo que fue cuando estábamos en los Hechos, que el término el unigénito Hijo de Dios no significa su nacimiento en Belén por el amor de Dios, pero significa que Él es el único, que fue resucitado de entre los muertos. Y las Escrituras lo dejan tan claro que eso es a lo que se refiere el término. Y aquí, de nuevo, Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero en haber experimentado el poder de la resurrección. Y aquí está de nuevo la razón por la que en todas las cosas, en todo, Él, Jesucristo podría tener el que. Preeminencia, al menos, es la palabra en la versión Reina Valera. ¿Y qué significa eso? Él está por encima de todo. Él está por encima de todo. Y luego el versículo 19 lo resume. ¿Por qué? Porque agradó a los padres. Toda la deidad ha estado involucrada en todo lo que Cristo ha hecho, porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda plenitud, todo de la deidad. Ahora puede que use el versículo de nuevo un poco más tarde en la tarde, pero por ahora solo regresa conmigo a Isaías, capítulo 9. Y esto encaja perfectamente con lo que Pablo está diciendo una y otra vez aquí en Colosenses, que Jesucristo es la manifestación visible de la deidad, invisible, y la deidad, por supuesto, es toda la Trinidad. Y aquí lo tenemos en Isaías capítulo 9, mucho antes en el Antiguo Testamento. Y así que no es solo un producto de la imaginación de Pablo, es algo que encaja con toda la Escritura. Isaías capítulo 9. Y entrando en el versículo 6 y 7, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Les daré tiempo para que lo encuentren porque queremos que la gente en televisión haga lo mismo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Todos ustedes conocen el versículo, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Jesús de Belén, ¿ves? Y el gobierno será futuro sobre su hombro. Ahora aquí está la parte que me gusta. Y su nombre será llamado, cuando una vez más establezca su dominio y reinado, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero. Ahora obsérvalo, el Dios poderoso y el Padre eterno. Mira, todos estos son términos que se refieren a Jesús de Nazaret y de Belén, el príncipe de paz, y del aumento. Versículo 7, de su gobierno y paz no habrá fin. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando Él venga y establezca su reino y su trono, donde estaba el de David en el monte Sión en Jerusalén. Y hasta ese momento, como vamos a ver la palabra paz un poco más adelante en el capítulo, el mundo no conocerá la paz. Dios mío, ya sabes, nos gusta enorgullecernos de que durante los últimos varios años, al menos desde la Segunda Guerra Mundial y los conflictos de Corea y Vietnam, hemos estado en paz. Bueno, tal vez nosotros en América hemos tenido la suerte suficiente, pero te diré algo.
en el cambio de milenio, creo que leí en nuestro periódico diario que había 40, algunas guerras en el planeta enero de un año 2000, no grandes guerras tipo mundial, pero para esas personas involucradas es guerra. Es miseria, es dolor, es perderlo todo, es guerra. Y el mundo no tiene paz esta noche, ni la tendrá hasta ese momento en que su paz será sin fin, mientras Él gobierna y está en el trono de David. Está bien. Y luego el otro versículo, por supuesto, estoy seguro de que te viene a la mente como a la mía, y ese es Juan 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Y lo sabes tan bien como yo. Solo dudo que haya muchas personas en toda mi audiencia que no conozcan este capítulo. Juan 14 siempre comienza, no se turbe vuestro corazón. Todos ustedes conocen ese. Y luego ya sabes, llegas al versículo 8, Juan 14, versículo 8. Después de que Jesús ha dicho todas estas cosas buenas, entonces Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió de inmediato en el versículo 9 y dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y aún no me conoces? El que me ha visto a quién, el Padre. ¿Ves qué claro es eso? Si me has visto al Padre. ¿Y cómo dices tú? Entonces muéstranos al Padre. Versículo 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, eso deja a la gente colgando de un hilo, pero vuelves a Colosenses y Pablo lo aclara. Que Jesús de Nazaret y el Cristo crucificado son la manifestación física y no visible de esa divinidad invisible, y tenemos que aceptarlo por fe. No podemos entenderlo. No puedo entender una divinidad de tres personas que puede funcionar como una, pero la Biblia lo enseña y por eso lo aceptamos por fe. Un día lo entenderemos. Estoy seguro de que sí. Pero por ahora lo aceptamos por fe. Que Jesucristo es el creador de todo. Él es la manifestación visible de la divinidad invisible y que en Él. El versículo 19 nuevamente dice que incluso agradó al Padre, y creo que eso también incluiría por implicación al Espíritu Santo, que en Él, en Jesucristo, debe habitar toda plenitud. Ahora, ¿cómo puedes discutir eso? ¿Cómo puede alguien decir, bueno, en realidad no se ha ido? ¿Cómo puede alguien decir, bueno, puedo ir por otro camino? ¿No necesito el Evangelio de Jesucristo? Porque, como señalé en nuestro último programa, no hay otra religión en la faz de la tierra que pueda reclamar al Creador como el núcleo de su sistema de creencias, pero nosotros sí, y eso es lo que aceptamos, por fe. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.